Buenas tardes a todos y gracias por asistir a este webinar. Yo creo que vamos a explicar unas cosas muy interesantes esta tarde. Y hablaremos sobre una solución de hacking ético. Soy Zane Ryan, Theory of Force. Antes de nada, quería comentar que podéis transmitirnos vuestras preguntas en cualquier momento abriendo la pestaña de preguntas de GoToWebinar. Si vais ahí a donde está el panel de control de GoToWebinar, hay un flechita que pone preguntas y ahí en cualquier momento nos podéis plantear preguntas y intentaremos contestar si podemos durante las presentaciones y demostraciones y si no, dejamos las preguntas hasta el final. Vale, ok, pues hoy estoy muy bien acompañado por un equipo que me va a ayudar a explicar el concepto de Breach and Attack Simulation y por qué va a reemplazar el Pen Testing como herramienta para los Red Teams de los MSSPs, como vosotros. En primer lugar, presento a José Luis Poto. Entre otras muchas certificaciones que tiene José Luis, es Certified Ethical Hacker por el EC Council. Hola, ¿qué tal, José Luis? Bueno, muy bien. Hola a todos. Deseando hablar de hacking contigo y, por supuesto, con el resto de invitados y asistentes. Muy bien, pues también tenemos el honor de tener con nosotros a representantes de la marca de PikeRed, o PikeRed en inglés. Pues tenemos con nosotros a Marco Gallina, en italiano se llama Gallina, no Gallina. Nice to meet you, and thank you to everybody to be here and to enjoy the webinar that it was translated in Spanish to enjoy better for your side. And we will be here for until the end of the webinar to the Q&A session, the final Q&A session. Thank you. Okay, great, Marco. We also have Daniel Bertoni, who's jefe de ciberseguridad in PikeRed. Hello, everyone. I'm Daniel Bertoni, and I am the head of cybersecurity. And in PikeRed, I develop and study Zyus Evo and new malware techniques. Great. Okay, and we also have with us Diego Lorenze, who's jefe de data science in PikeRed. Yeah. Hi, everyone. Thank you for joining us. Okay, great. Well, thank you for being here with us today. Really appreciate it. El equipo de PikeRed es un equipo experto con muchísimos años de experiencia de desarrollo de software. No es un startup nuevo, ¿vale? ¿Y a qué se dedican? De varios temas. Hacen desarrollo de software y también asesoría de seguridad, todo lo que tiene que ver con regulación de privacidad, seguridad, pen testing, red teaming. De hecho, ellos mismos desarrollaron una herramienta de uso propio para facilitar el red teaming, pero les dio un resultado tan bueno que lo han convertido en producto comercial. Pues, José Luis, hoy hemos convocado a nuestros asistentes para hablarles de malware ético. Es la primera vez que me he topado con este término. Ya tenemos hackers éticos. ¿Vamos a tener algún día criminales éticos? Bueno, ya veremos, nunca se sabe. Entonces, esa herramienta va más allá de lo que se hace habitualmente con un pen testing, ¿verdad? Sí, va más allá, eso es, sí. Ok, pues el pen testing es una herramienta clave para los red teams. De hecho, te voy a ser sincero, he visto pen testers hacer maravillas con herramientas sencillas, incluso muchas de ellas son open source. Y por supuesto, hacen ataques manuales, incluyendo ataques de ingeniería social. ¿Por qué necesitamos ahora una alternativa al pen testing? A ver, es cierto que los pentesters hacen auténticas maravillas con pen testing manual. Y, a ver, yo personalmente, desde luego, soy un firme defensor de las herramientas open source
pero el problema es que utilizar únicamente estas herramientas hoy en día ya no es suficiente. Los cibercriminales utilizan técnicas y herramientas que cada vez son más avanzadas. Bueno, luego veremos algunos ejemplos. Mira, yo creo que lo puedo explicar bien con una diapositiva que tengo aquí, que habla un poco de las de 4 principales limitaciones que puede tener hoy en día un test de penetración. La primera es que a la hora de hacer, digamos, esta simulación, que al fin y al cabo el test de penetración es una prueba que ponemos a prueba nuestros sistemas de seguridad. Bueno, pues esta simulación que hacemos de un ataque real con un test de penetración tradicional no es tan realista como debería ser. Luego, además, la Cyber Attack Kill Chain, la cadena de ataque, no está cubierta totalmente, solo está cubierta parcialmente. Además, la tercera cuestión es que las técnicas empleadas no están al día exactamente por el concepto de test de penetración. Hay técnicas que se utilizan hoy en día en los ataques reales que no se pueden desempeñar fácilmente en un test de penetración. Y por último, que los objetivos, incluso, que al final es el objetivo de todo, pues es obtener algo el objetivo de un hacker malicioso es obtener algo de una organización legítima, pues los objetivos tampoco, digamos, son exactamente realistas cuando los enfocamos en un test de penetración comparado con lo que es un ataque real. Pues realmente parece que es necesario actualizarse. Una pregunta. En el segundo punto hablas de la Cyber Attack Kill Chain. Sí. ¿Puedes explicar un poco mejor lo que es esto? Sí, si quieres podemos llamarlo a lo mejor la cadena de ataque. Digamos que es la lista de fases de un ciberataque. Las puedo enumerar, también tenemos una diapositiva para esto, y entonces la podemos enumerar en esta diapositiva. Pues la primera fase es la de reconnaissance, básicamente identificando lo que es la red y sobre todo los objetivos que vamos a buscar como atacantes éticos y que por tanto puede buscar un atacante malicioso. La segunda fase, weaponization, pues hablamos de la creación, esta generación de este payload, digamos, generar el armamento que va a ser este payload con el que vamos a hacer el ataque. La tercera fase es delivery, la entrega, digamos, con la que vamos a hacer este envío que vamos a hacer al equipo donde se va a ejecutar este payload, que eso ya sería el cuarto paso, digamos el exploit, la exploitation, donde vamos a ejecutar este payload. Luego la quinta fase sería la installation, la generación de una puerta trasera para poder establecer un mecanismo de persistencia. La siguiente fase sería command and control, ya establecemos un canal de comunicación fluido y seguro que pueda pasar desapercibido para que, digamos, como atacantes, poderse mover dentro de la organización. Y la última, pues al final conseguir el objetivo, es decir, pues realizar la exfiltración de datos, ejecutar el ransomware, pues ese es el access on objectives. Pues muy interesante. Entonces, la idea de un test de penetración es que un hacker ético realice todos esos pasos igual que lo haría un hacker malicioso, ¿verdad? Sí. Eso es, sí. La idea es esa. Como ya hemos comentado, hoy en día un test de penetración puede tener ciertas limitaciones, sobre todo en algunas de estas fases. ¿O podrías explicar en cuáles? Sí, si quieres, podemos hablar un poco más sobre ello. Porque, por ejemplo, con un test de penetración, la fase de reconnaissance es una fase muy exhaustiva y es verdad que es muy exhaustivo, pero cuando ya vamos avanzando los siguientes pasos, a la hora de generar el payload, a la hora de enviarlo a la víctima, no es tan realista. Sería muy complicado. En un test de penetración se tendrían que dedicar muchos recursos, mucho tiempo para poder dedicarlo con tanta realismo como sería con un ataque real. Si habláramos de las fases también en las fases 5 y 6, en las de installation y command and control, pues igual es muy complicado hacerlo tan realista como se hace en un ataque real. De hecho, tenemos también una tabla, si quieres lo podemos mostrar, donde aquí podemos ver una comparativa de las hemos hecho 3 columnas. Una, empezando por lo más básico, que es lo más básico, el primer paso, que es el escáner de vulnerabilidades, seguido pues también de un test de penetración y lo que hoy presentamos, que es el Breach and Attack Simulation. El escáner de vulnerabilidades básicamente es lo que es la fase 1 de Reconnaissance, que es básicamente pues explorar toda la red en búsqueda pues de posibles vulnerabilidades.
Esto también es la primera fase de un test de penetración, pero ya si hablamos de la segunda columna, en el test de penetración, pues esto es lo que comentaba ahora mismo, que hay algunas partes en las que vemos en amarillo en las que no es tan realista un test de penetración como sería un ataque real. Entonces, no estamos simulando, no podemos estar seguros de verdad de si este test realmente nos está comprobando la seguridad o no. En cambio, pues en el Breach and Attack Simulation, digamos que generamos hasta el final, hasta el último paso, pues una cadena de ataque mucho más realista. Ok, Entonces, pues... de hecho es que hay una cosa que también te quiero comentar, es que concretamente en el test de penetración, para que todo esto pueda funcionar, una de las limitaciones que tiene es que tenemos que muchas veces hablar con el Blue Team o con el sistema de defensa para que incluso nos permitan hacer algunos de esos pasos. Con el Breach and Attack Simulation tenemos esa ventaja de que no es necesario. Ok. Bueno, entonces, por lo que veo en esta tabla, un BAS no es la herramienta ideal para detectar vulnerabilidades. ¿Es correcto? Sí, eso es. A ver, un BAS nos da algo muy valioso que es simular el ataque de forma muy realista. Por eso un BAS nunca va a tener como objetivo escanear la red y todos los dispositivos de forma exhaustiva como hace un escáner de vulnerabilidades o un test de penetración, que está muy bien saber qué vulnerabilidades podemos tener en la red, pero si lo hacemos de forma tan exhaustiva, si un atacante hiciera eso de forma tan exhaustiva sería detectado, y por eso ahora mismo nosotros en un BAS también hablamos de no hacerlo de esa forma, sino de que utilizar técnicas más sigilosas, podríamos decir. Resumiendo, podríamos decir que cada herramienta tiene una utilidad diferente y un BAS en realidad no viene a sustituir un escáner de vulnerabilidades, incluso tampoco viene a sustituir a un pentesting. Ok, pues me ha quedado claro. Quiero retomar algo que has mencionado hace unos minutos. Has comentado que en ocasiones, cuando se hace un test de penetración, los sistemas de defensa deben permitir al pentester hacer ciertas acciones. Sí, he querido insistir en eso porque, aunque parezca contradictorio, sí es así. Entonces, alguien podría decir que si una empresa dispone de herramientas de defensa de última generación, el pentesting ya no es necesario. Bueno, yo no diría tanto, pero yo sí que diría que quizá pierde un poco el sentido como herramienta para probar la capacidad defensiva de una organización, ¿no? A ver, voy a mostrar esta diapositiva y así voy a explicar mejor lo que quiero decir. Si el objetivo de un test de penetración es poner a prueba la seguridad de una organización, quizá no tiene mucho sentido hacer esa prueba saltándonos los sistemas defensivos, ¿no? Yo creo que hay que entender que el concepto de pentesting tiene muchos años y que actualmente existen herramientas nuevas como los NDR, incluso los EDR, que no tienen tantos años, incluso, aunque ya hace unos años, pero que van avanzando bastante, van evolucionando, se van volviendo mucho más sofisticados. Son herramientas defensivas que hace años no existían. Por eso es necesario un poco el concepto de BAS para poner a prueba todas estas herramientas, como lo que decía el EDR, el NDR que estamos viendo aquí, incluso el propio SOC, el propio Blue Team. Hay herramientas específicas incluso de protección de Active Directory que todos conocemos. Entonces, precisamente el objetivo de un BAS es saber si estas herramientas funcionan apropiadamente y si están configuradas correctamente, si de verdad las estamos utilizando bien, básicamente. Además, las herramientas defensivas que estamos viendo hoy en día utilizan procesos automatizados, utilizan machine learning, que, por cierto, son herramientas que también, y métodos y tácticas que utilizan también los propios atacantes. Entonces, nosotros necesitamos herramientas que tengan esa misma capacidad de cómputo que un humano no puede tener y también necesitamos herramientas que tengan, pues, por ejemplo, inteligencia artificial, por poner un ejemplo. Entonces, ¿seguimos necesitando a los humanos para hacer las pruebas o podemos confiar completamente en el software? Bueno, a ver, la inteligencia artificial hace cosas que un humano no puede hacer porque no tenemos la capacidad de cómputo, básicamente, que sí que puede tener una máquina y, por tanto, una inteligencia artificial. Pero la inteligencia artificial no deja de ser una herramienta que debe ser utilizada por alguien capacitado, alguien especializado. Entonces,
no sé, yo en eso estoy tranquilo, en el que estoy convencido de que el elemento humano siempre será necesario. Vale, entonces el elemento humano es crucial, lo entiendo. Entonces no te vas a quedar sin trabajo. Me alegra oírlo. Me gusta tenerte por aquí. Está bien. Ok, pues, ok, yo quería hacerte una pregunta. Sabes que fui una especie de pentester al principio de mi carrera. Apuesto a que no lo sabías. Pues confieso que no. Pues cuando estaba en los servicios de inteligencia de Estados Unidos, una de mis misiones consistía en, de forma periódica, penetrar físicamente a las pistas de aterrizaje de las fuerzas aéreas de Estados Unidos y subir a bordo de un avión de carga militar. Siempre lo conseguía. Era peligroso. Había marines estadounidenses con ametralladores M16 vigilando los aviones. Y una vez que conseguía acceder al avión, informaba a la tripulación que acababa de embarcar sin autorización. En cuestión de segundos me apuntaban con los M16, pero ya era demasiado tarde. Ya había conseguido mi objetivo. Supongo que ser un pentester cibernético es mucho más seguro. Nadie puede apuntarte con armas. Pues supongo que no. Pero bueno, la verdad es que es una historia increíble, es apasionante, no sé. Sí, esto antes de que existía la palabra ciber. Pero, Sí. pues, a ver si tenemos algunas preguntas, ¿vale? Por parte de nuestros queridos asistentes. Vamos a ver aquí, voy a abrir la pestaña de preguntas. De momento no, pero os recuerdo a todos, en cualquier momento nos podéis plantear preguntas en la pestaña de preguntas, ¿vale? Ok, pues José Luis, aquí está, podrías empezar a explicar qué es Zayox Evo, la nueva solución de Pickered. Vale, muy bien, pues vamos a voy a pasar a esta otra diapositiva donde voy a explicar mejor, y permíteme un segundo, vale, voy a explicar mejor lo que es Zayox Evo. Bueno, Zayox Evo es precisamente lo que estábamos presentando hoy, un Breach and Attack Simulation, una solución full cloud, está totalmente realizada en la nube. Digamos que el ataque se gestiona de forma externa y está destinada, está diseñada desde su nacimiento para MSSPs. Entonces, esta solución lo que hace es automatizar las actividades de ataque de Command and Control, siempre sobre infraestructuras de Active Directory. Y después lo que vamos a tener como resultado son una serie de informes sin falsos positivos, porque siempre para cada acción que nos va a mostrar vamos a tener una prueba de que esto es real y por tanto no existe la posibilidad de que haya un falso positivo. Se incluye siempre un plan de remediación, siempre con referencia al marco de Mitre, y todo esto además se hace en un tiempo mucho más corto de lo que normalmente requiere hacer un test de penetración tradicional. Las claves básicamente de Zayox Evo es, bueno, pues que hablamos de una solución que trabaja con automatización. Ya hemos dicho lo importante que es esto hoy en día porque se utiliza en ataques reales. Entonces, es importante que en los propios simulaciones que nosotros hagamos también haya automatización. Hablamos también de simplicidad, es decir, a la hora de ejecutar una simulación, y luego lo vamos a ver, a la hora de ejecutar una simulación no es necesario tener ningún conocimiento específico de ciberseguridad. Es importante, lo vamos a repetir más de una vez, que está diseñado para MSSPs y además es una solución que trabaja sin agentes, es decir, no hay que desplegar ningún software en todos los equipos, no hay que instalar máquinas virtuales, simplemente lo vamos a ver, este malware ético de que hemos estado hablando, pues simplemente es un archivo que se va a ejecutar una vez puntualmente en un equipo sin privilegios. No es necesario que sea un equipo, un servidor, un equipo crítico, un controlador de dominio, nada de eso, una estación de trabajo estándar. Y bueno, y ahí el propio malware va a empezar a trabajar como
pues como lo haría un malware malicioso. Alguna de las claves, características clave de Seyux-Ivo es que, bueno, pues utiliza técnicas avanzadas, técnicas actuales, que son técnicas complejas, pues para poder poner a prueba realmente nuestros sistemas de defensa. Utiliza inteligencia artificial, machine learning, modelos innovadores de machine learning, siempre con un enfoque realista. También vamos a insistir porque es muy importante que si hacemos una prueba que sea lo más realista posible, tiene que ser nuestro objetivo. Y el reporting también es importante porque, bueno, tenemos, ya digo, un informe preciso, incluyendo un plan de corrección y, bueno, pues con todas las acciones sin falsos positivos que ha realizado este malware ético. Podemos ver también una vista sobre la infraestructura de esta solución, de lo que es Seyux-Ivo. Viéndolo un poco... que se ha quedado, vale, parecía que se había quedado sin cargar. Vale, viéndolo un poco desde abajo a la derecha hasta arriba a la izquierda, digamos, viendo pues que aquí tenemos nosotros nuestro portal de acceso con el que vamos a acceder como MSSPs. Podemos tener diferentes perfiles de usuarios, habrá usuarios con más privilegios y otros con menos. Luego voy a mencionarlo un poco con un poquito más de detalle. Y desde ahí gestionamos todo lo que es la infraestructura de Seyux, es decir, el motor de PZR, donde disponemos de un sandbox donde se va a ejecutar todo de forma automatizada, por supuesto, toda esta simulación, que a su vez está en contacto con la infraestructura Command and Control, que es la que va a conectar con la infraestructura que va a ser atacada por este malware ético, para hacer esta Breach and Attack Simulation. Entonces, aquí vemos hemos representado la infraestructura pues con una serie de equipos y como vemos no es necesario desplegar lo que decíamos, el malware en todos los equipos, no es necesario hacer un escaneado de vulnerabilidades. De hecho, no es el objetivo principal las vulnerabilidades, sino ver formas más complejas por las cuales, incluso sin existir vulnerabilidades, podemos ser atacados. Y bueno, pues esta es la forma en la que lo hace Seyux-Ivo. Bueno, si no hay, no sé si hay más preguntas, Sein, o si hay alguna pregunta, o si no podemos avanzar. De momento no tenemos preguntas. Vale, si esto está muy claro, por si no se tenemos existentes. Vale. No sé si quieren por cuenta hacernos algunas preguntas, pero al final sí nos hacen algunas. Vale. Vale, entonces, fantástico, José Luis. Ahora ya solo faltaría ver la herramienta. ¿Puedes hacernos una breve demostración y luego yo hablaré sobre el modelo comercial, que creo que es muy interesante también? Bueno, pues este sería el panel de acceso y, bueno, pues en primer lugar sí que quiero destacar que aquí estamos accediendo a un contenido que puede ser evidentemente información crítica, así que debemos protegerlo. Entonces, en primer lugar, debemos introducir nuestras credenciales. Yo las tengo introducidas para no haceros esperar, pero después de introducir las credenciales, nosotros necesitaremos introducir un código de un solo uso. Y aquí estamos viendo ya la plataforma. La plataforma en sí es tan potente como sencilla, porque lo que estamos viendo aquí es la dashboard principal, en la que estamos viendo pues una simulación que ahora mismo está funcionando en este momento. Y aquí estamos viendo el resto de los clientes que nosotros estamos gestionando ahora mismo y que están activos. Podemos, una vez que nosotros a lo mejor hemos hecho test en algún cliente, si no queremos tenerlo activo para tener una vista más limpia, pues podemos deshabilitarlos. Tenemos también la posibilidad de ver la lista de usuarios que tenemos nosotros en esta plataforma. Tenemos este usuario, que es ahora mismo con el que estoy haciendo yo, y podemos crear usuarios nuevos, podemos crearlos pues con los máximos privilegios administrativos, como es este caso de Maintainer. Podemos tener usuarios también dentro de nuestra organización que tengan menos privilegios, que no puedan gestionar usuarios, que no puedan gestionar los sitios, básicamente crear nuevos sitios, etcétera. Y también incluso podríamos generar un usuario que, pues, por ejemplo, para determinadas organizaciones, pues, nos permitirá darle a su propia organización, pues, permitirle entrar con por supuesto, un acceso de solo lectura para que pudiera consultar los resultados de sus simulaciones. Y por último, pues tenemos esta parte que es donde vemos, pues quizá lo más interesante, que es los sitios que tenemos activos, pues un poco todos los trabajos que se hacen en ellos. Vemos que aquí tenemos también la referencia de que se está realizando una simulación en este momento en una de las oficinas.
Nosotros a la hora de crear un sitio, pues bueno, es muy sencillo, simplemente tendríamos que crear un sitio nuevo y podemos simplemente generar un nickname, un apodo, un nombre familiar para nosotros, para este sitio. Y ya está, eso es lo único requerido. También podemos introducir más datos de la compañía, pero bueno, básicamente es opcional. Por supuesto, podemos hacer una búsqueda por si tenemos que filtrar por sitios y llega un momento en el que tenemos muchos sitios, pues es mucho más cómodo, por supuesto. Y a la hora de generar una buena simulación, bueno, pues entramos en uno de estos sitios y simplemente en el que necesitemos hacer la simulación. Y lo que vamos a hacer es crear el bus. Y aquí nosotros, lo que decíamos, generar un bus es muy sencillo, no hace falta conocimiento de ciberseguridad, pues es tan sencillo como darle aquí a Create Bus. Podemos configurar simplemente además las IPs, digamos, en la que vamos a limitar por los sitios en los que se puede mover el malware, las IPs a las que puede, digamos, atacar este malware. También podemos hacer exclusiones, pero si no introducimos nada, pues va a atacar a toda la infraestructura de Active Directory que el malware simplemente donde depositemos, pues se va a intentar mover por todo ese Active Directory sin limitaciones. También podemos activar notificaciones para que recibir notificaciones de cualquier cambio que esté, cualquier incidencia, no, cualquier paso, cualquier notificación que nos tengan que dar sobre la evolución de la simulación, sobre su finalización, etcétera. Y bueno, pues básicamente nosotros una vez que creáramos una nueva simulación, lo que veríamos sería esto que vemos aquí. Nos pasaría esta página donde nosotros automáticamente ya aquí se descargaría el archivo de este malware ético. Y este malware ético nosotros lo que tenemos que hacer es llevarlo a un equipo, lo que ya lo he comentado antes, un equipo sin privilegios, es decir, no hace falta que sea, por supuesto, un controlador de dominio, pero ni siquiera ningún servidor crítico, nada, simplemente cualquier estación de trabajo que esté unida al Active Directory, por supuesto. Y entonces aquí nosotros lo que tenemos que hacer es ejecutar este archivo. Es totalmente silencioso, es decir, una vez que lo ejecutamos no va a generar ningún cuadro de diálogo, no va a generar ninguna notificación, simplemente tenemos que comprobar que se está ejecutando, simplemente abriendo el Task Manager, el administrador de tareas, y bueno, pues ahí veremos que se está ejecutando. Entonces, en unos minutos, una vez que ya empieza a ejecutarse, él de forma silenciosa, de forma muy sigilosa, va a ir empezando a explorar la red y lo que va a hacer es eso, es empezar a preparar el ataque. Nosotros en unos minutos ya en el panel nuestro de Sayux Ivo, en el que tenemos la lista de los sitios, ahí vamos a empezar en unos minutos a ver pues que ya está conectando el malware en cuanto consiga conectar con los servidores de Sayux Ivo. Bueno, pues esto es para lanzar un bus. ¿Y qué sucede cuando lo hemos lanzado y qué sucede cuando ha terminado? Bueno, pues lo que podemos hacer es ver el resultado de un bus. Lo podemos ver aquí, en esta parte. Y aquí es lo que estamos viendo. Este es el resultado de un bus. Aquí vemos a la izquierda, bueno, pues un pequeño resumen. Aquí en este caso sí que habíamos definido pues unos rangos de IPs en los que estaba limitado, estos rangos de IPs en los que se podía mover. Hicimos una exclusión incluso. Y aquí nos da un poco resumen de lo que ha conseguido este bus. Esta es la lista de los dispositivos que ha podido detectar este malware ético. Y aquí vemos que algunos de ellos están en rojo. Estos son los que ha conseguido, digamos, comprometer de alguna manera. Los que vemos que están con un diamante el malware ha detectado que son equipos críticos, normalmente pues servidores críticos, como vemos aquí, pues en este caso pues un servidor SQL, un controlador de dominio. Entonces, pues bueno, además todo lo podemos ver incluso de forma cronológica, cómo ha ido trabajando en esta infraestructura. Vemos cómo empieza a hacer una enumeración y empieza de todo esto tenemos, por supuesto, detalles. Hay algunas acciones en las que simplemente nos muestran una descripción de lo que está haciendo, pero bueno, siempre según vaya obteniendo resultados, vemos que bueno, pues va mostrándonos que aquí ya empieza a tener el hash del usuario administrador en este equipo, empieza a mostrar privilegios locales, empieza a hacer un bypass del UAC. Aquí vemos que ya pasa a tener autoridad de permisos de sistema, empieza a obtener los procesos locales, es decir, está completando toda esta cadena en este equipo hasta que consigue hacer movimiento lateral y, bueno, finalmente pues va pasando al resto de equipos, al servidor SQL. Aquí tenemos también, no lo he mencionado antes, pero bueno, aquí tenemos siempre también la lista de
de los procesos en los que ha residido, cuándo fue la última vez que tuvo contacto con él, el username con el que lo ha hecho, si es de alta integridad. Y bueno, finalmente, pues aquí vemos pues igualmente en el controlador de dominio. Bueno, esta es la vista que tenemos online. Nosotros, si queremos, también podemos imprimir el informe y lo que tendremos cuando imprimamos el informe, pues será algo tal que así. Nosotros tendremos este informe. Por supuesto, esto es un informe que está disponible en HTML. Se puede imprimir, pero también se puede, hay una cosa que es importante, que se puede personalizar. Es decir, aquí nosotros lo estamos viendo con el logo de SciUX Evo, pero nosotros lo que podemos hacer es poner el logo de nuestra empresa si vamos a prestar este servicio a nuestros clientes. Y entonces, en este informe, pues lo que tenemos es, pues aparte de los datos obvios de fecha, etcétera, y el dominio, etcétera, pues tenemos un resumen ejecutivo con toda la información sobre esta simulación, qué es lo que ha obtenido, y aquí hablamos de lo que ha conseguido, lo que ha conseguido dentro de los activos críticos, las credenciales, los malware que se han desplegado en activos críticos, el escenario típico. Hablamos, por ejemplo, de que este malware se puede desplegar en una infraestructura de destino. Habitualmente, por ejemplo, es muy común, pues simplemente a través de phishing. Y esto es algo que incluso se puede hacer con SciUX, porque nosotros estamos hablando de simularlo, pero bueno, hablábamos de que ejecutamos el malware en la infraestructura de destino, pues para iniciar este ataque, pero incluso se puede combinar con aplicaciones de simulación de phishing, de test de phishing, para que incluso SciUX se incorpore con toda, ni siquiera nosotros tengamos que ejecutarlo en la propia red de destino y que sea pues con un caso real de phishing, un test real de phishing con lo que SciUX se ejecute. Nos cuenta un poco lo que hace el malware por debajo, digamos, mientras, bueno, una vez que empieza a ejecutarse, y nos muestra pues la cadena de explotación, los dispositivos críticos explotados. En este caso vemos que ha hecho 2 acciones en el controlador de dominio y vemos que ha hecho varias también en un servidor, en un SQL Server, y podemos mostrar otra vez los detalles. Aquí lo vemos pues igual de forma cronológica también en cada uno de los 2 servidores. Y vemos aquí pues todo el resultado. Siempre igual, antes, bueno, no lo he mostrado antes, pero igual antes también desde la web también podíamos hacer pues esto que es básicamente ver en referencia al marco de Mitre para entender mejor pues, cada una de las técnicas y bueno, y por supuesto el cómo remediarlas y cómo realizar la mitigación ante cada una de ellas. Y bueno, pues igual en este otro servidor. Entonces, bueno, pues aquí tenemos toda la información y bueno, y por eso aquí ya digo, podemos mostrarlo todo a medida de cada uno de los pasos que ha dado. Básicamente, sin alargarnos mucho más, esto es una vista general bastante amplia, yo creo, de lo que es SciUX Evo. Muy bien. Muy interesante, José Luis. Pues a ver, entonces seguimos. Tenemos un par de preguntas, las dejamos hasta el final, ¿vale? Vale. Quería comentar una cosa que otra vez en el panel de control de GoToWebinar veréis que hay una flechita un poco abajo que pone documentos 3 de 5. Pues si hacéis un clic en esta flechita vais a ver 3 documentos ahí. Uno que es folleto de SciUX Evo. El otro es la presentación que estamos haciendo ahora mismo en PowerPoint, que podéis personalizar para vuestro uso, si queréis, en vuestros clientes. Luego hay el listado de precios. El listado de precios no lo vamos a mostrar aquí en la pantalla porque estamos grabando este webinar y después vamos a colgar este webinar en nuestro canal de YouTube, que es youtube.com/@doorforce. Y después de este webinar os voy a enviar el enlace para el webinar. Entonces, si queréis abrir este documento, lo que es el price list, donde pone SciUX Evo Price List, MSCP, abril, pues si podéis abrir esto ya podéis ver los precios y voy a explicar el modelo comercial de SciUX. José Luis, ¿puedes pasar las diapositivas del Sí, por supuesto. modelo comercial, por favor? Muy bien, gracias. Claro, ahí lo tenemos.
Ok, como decía José Luis, insistimos, ¿vale? Zaxebo es un producto solo para los MSSPs. Yo lo decía también, no se vende directamente a clientes finales. Eso es producto para vosotros, para que podáis utilizarlo para ofrecer más servicios y generar más ingresos. Entonces, se licencia por uso. También existe la opción de suscripciones anuales con una tarifa plana. Si vas a hacer más de 115 VAS en un año, pues sale más económico ir por la tarifa plana. Puedes pasar la próxima diapositiva, José. Vale, aquí vemos que esto corresponde un poco a lo que estáis viendo en el estado de precios, si lo estáis viendo. Si alguien no lo puede abrir, pues por favor, hazme la pregunta o dime algo, ¿vale? Para que ya puedo rectificar. Hay tres opciones. Una prueba sin coste, que tiene unas limitaciones. Una ejecución es para un dominio de Microsoft Active Directory. No importa la cantidad de dispositivos en el dominio, tampoco los sitios que cubre el dominio. José Luis, ¿me puedes hacer el favor de explicar un poco cuáles son las limitaciones de la POC? Sí, por supuesto. Bueno, pues en la prueba de concepto, evidentemente, no se va a servir un test completo a una simulación completa, sino que el objetivo de la prueba de concepto es mostrar que efectivamente este malware puede hacer este trabajo de simular un ataque real. Y entonces, para demostrarlo, lo que hace es ejecutar lo que es la fase de Command and Control. Es decir, una vez que desplegamos el malware, va a mostrar que este malware puede establecer conexión con la infraestructura Command and Control de Seyuxivo sin ser detectado, por supuesto, con los equipos de defensa de la organización. Vale, pues bien. Ok, y luego el siguiente es pago por uso, que consiste en comprar un token que vale para una ejecución que tiene una validez de un año. Y se puede comprar en rangos de 1, 2 a 5, 5 a 10, 25 a 50, 50 a 100 o más. Si, por ejemplo, compras 55 tokens y al final del año te quedan 5 tokens sin consumir, solo tienes que comprar un token y así se extiende la validez de los tokens sin utilizar por un año más. Al llegar a más de 115 tokens por año, pues sale más económico comprar una suscripción anual, es la tarifa plana, que no tiene límite de ejecuciones durante el año. Puedes ejecutar 200 o 2000 como quieras. Una cosa, Zain, antes de seguir, comentaste antes que esta solución además puede servir a nuestros partners para vender más servicios e incrementar sus ingresos, ¿verdad? Claro, claro. Que un VAS no es solo para descubrir, digamos, vulnerabilidades o errores de configuración o poner a prueba vuestros productos de seguridad. Todo está mirando, digamos, errores de configuración, por ejemplo, en AD, sino para mostrar que el entorno de vuestros clientes cumple con las normas de seguridad, que hay muchas. También ayuda a confirmar que el SOC está funcionando bien. Y también las herramientas implantadas, como pueden ser los EDRs, NDRs, SOC, Firewall, etcétera, están logrando sus objetivos. Y supongo que aquí hay un proceso, supongo, paso a paso, que podemos ver aquí. ¿Y nos puedes explicar cómo funciona? Sí, pues creo que nuestros MSPs y MSSPs ya conocen el proceso que vemos aquí en esta diapositiva. Con Zaix, la oferta comercial consistiría no solo en la parte de un test de penetración automático, o mejor dicho, un VAS automático, sino también pruebas manuales. Para hacer los tests manuales con mucha frecuencia es complicado, costoso y no siempre tenemos a mano el personal para realizarlos. Pero que sí se puede hacer un VAS automático después de cada cambio de configuración en AD, o una actualización, o implantar algún sistema nuevo.
Así, por lo menos, se puede asegurar que no se ha introducido alguna debilidad explotable. De hecho, en mi experiencia, en muchos casos, cuando tengo reuniones con clientes finales, dando apoyo a nuestros partners de canal, hago la pregunta, ¿cuándo fue la última vez que habéis hecho un pen test? Y cada vez me sorprende cuando alguien me contesta, hace un año. Yo digo, vaya, un año muchos cambios pueden pasar, un montón de cosas que pueden crear exposiciones importantes. Y claro, dado que ya es costoso, es complicado hacer test manuales o con mucha frecuencia, pues hacer esto lo pueden hacer todas las semanas o todos los meses. Como veis en los claros precios, veis que es bastante económico, porque los clientes vuestros están gastando miles y miles y miles, no sé, centenares de miles a veces o millones para tener una solución de seguridad y hacer algún cambio, luego toda la inversión que han hecho, si este cambio va a crear algo explotable, pues toda esta inversión que han hecho no vale para nada. Entonces, es importante hacer esos pen testing o este BAS, ¿vale? Ese BAS con más frecuencia. Y esto va a dar más posibilidad de estrechar vuestra relación con vuestros clientes, asegurarles que estáis realmente, digamos, proactivos para asegurar su seguridad. Como explicaba José Luis, los resultados del BAS están explicados en el informe con detalles, explicaciones de los ataques exitosos y los pasos que deben tomar para la remediación. Vosotros mismos podéis hacer una oferta para la mitigación, remediación y, por supuesto, generar más ingresos. Te da más oportunidades para ofrecer esos servicios adicionales de que vosotros mismos podéis hacer lo que es la remediación. Ok, pues ahora vamos a contestar a las preguntas. Yo creo, José Luis, que has dicho eso, pero vamos a ver, porque a veces, incluso yo la primera vez que vi la presentación de Zax, no me ha quedado claro. ¿A qué entornos está dirigido el BAS de Zayox? Vale, entiendo que se refiere, bueno, básicamente el entorno es Active Directory, supongo que se refiere a eso. Y básicamente es que lo que tienen prácticamente todas las empresas hoy en día es Active Directory y por eso vamos centrados a eso, Active Directory, que es lo que afecta a todas prácticamente. Vale, ok. Entonces no es para entorno Linux o algo así, o algo que por ejemplo, es dirigido más bien para... No, ya decimos, es que es muy poco habitual eso, al menos hemos visto casos, pero muy poco, la verdad. Vale, ok. Y la otra pregunta que tenemos es que ¿cómo PikeRed puede asegurar que ellos mismos no van a vulnerar información del cliente haciendo esos BAS que ellos hacen? ¿Qué garantías de seguridad ofrecen para asegurar que no van a impactar de manera negativa al entorno del cliente? Vale, vamos a ver. Aquí hay muchas formas que... Hay dos preguntas aquí. De impacto. Vale, una puede ser pues por rendimiento o porque interrumpan las operaciones con esta simulación y eso no va a ocurrir nunca. Está diseñado el malware para que no afecte nunca ni interrumpa nunca las operaciones, ¿vale? Luego, podría haber varios problemas. Podría haber, pues, por ejemplo, la responsabilidad de PikeRed con esta información. Entonces, bueno, por supuesto, se firma un contrato legal con PikeRed y esto se sale un poco de nuestras atribuciones, pero bueno, básicamente, pues lo que sí podemos decir es que en la web de PikeRed incluso está el acuerdo legal que se firma con cualquier MSSP, está en la web de PikeRed para que incluso por adelantado se pueda estudiar este acuerdo. Y se me ocurre también, pues, que ya no por responsabilidad legal, sino que a lo mejor, pues, un poco por almacenar datos, por ejemplo, de los clientes, y eso es algo que también tenemos que decir que PikeRed no hace. En primer lugar, no se exfiltran datos reales nunca, en ningún momento.
no se almacena información, es decir, todos estos test, toda esta prueba, toda esta simulación se hace en un sandbox, que ya hemos visto antes en ese esquema, pero este test, que nunca va a durar más de 24 horas, un test de un malware, durante ese tiempo se simula ese ataque, pero una vez que termina la simulación, se genera el informe y todos los datos que están, toda la información que está en el sandbox se destruye en ese momento y no se guarda nada. Entonces, simplemente lo que queda es pues el informe. Entonces, bueno, pues tanto desde un punto de vista legal como, digamos, de operacional o de seguridad de los datos, pues bueno, pues yo creo que más o menos he respondido un poco a estas opciones, pero bueno, si tienen... Vale, ok. Muy bien, pues, José Luis. Muy bien, pues muchas gracias. No tenemos más preguntas. Como siempre, agradezco mucho vuestra participación y colaboración con DotForce. Estamos siempre a vuestra disposición. Vamos en las próximas semanas, vamos a hacer una mini serie de 3 episodios de webinars sobre el tema de protección de AD que es de la empresa Netrix. Vais a recibir las invitaciones, espero que podáis asistir también a esos webinars. Como decía al principio, todos los webinars los grabamos, los colgamos en nuestro canal de YouTube. Ahí podéis encontrar todos los vídeos que hemos hecho, no solo de Picared, pero también de todos los fabricantes que representamos. Por supuesto, os va a enviar un enlace para este webinar después. Y para cualquier consulta, pregunta que tenéis, estamos a vuestra disposición. De hecho, quería comentar una cosa sobre la versión de prueba. Vosotros mismos podéis entrar en la página web de Picared y a través de un formulario pedir la versión de prueba. Es muy sencillo hacerlo. También quiero agradecer a nuestro equipo de Picared. Thank you very much, Marco, Diego, and Lorenzo for being with us today. I'm sorry we didn't have any questions for you, but it seems like Jose Luis has covered all the bases, and no one had more questions than we already had, and Jose Luis was able to answer them. So if there's nothing else, say goodbye to you, and buenas tardes a todos y que os vaya bien y estaremos en contacto. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Bye. Bye bye. Bye bye.